Bienvenidos a su iglesia, el remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos situados en el 10 Main Street de Clarksville. Si usted está en las áreas añadidas cerca de aquí, los invitamos a que usted participe en alguno de nuestros servicios los miércoles a las 7 o el domingo a las 11, el servicio general. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por esta oportunidad, por poder predicar tu palabra de gloria, que sean tus palabras, que sea tu Santo Espíritu a través de mí para que esta palabra de vida pueda llegar a muchos corazones y podamos nosotros crecer espiritualmente en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia gloriosa de Cristo dice, amén. Hoy tenemos un domingo más, gracias al Señor, estamos adorándolo. El clima cambia, a veces está frío, a veces está caliente, pero lo que importante es que nuestros corazones estén fervientes por el Señor, ¿verdad? No importa la temperatura de afuera, importa lo que está adentro. El Señor mira lo espiritual, no lo físico. Y hoy vamos a tener una predicación muy importante, muy bonita, y le damos la bienvenida a todos también los que nos ven a través de las redes sociales, de los canales de YouTube y otros, ya para la gloria de Dios, ya tenemos más de 850 videos que de la sana doctrina. Si usted ama a alguien, compártalos, ¿verdad? Dele like a los algoritmos para que estos se extiendan en otros lugares. No queremos hacernos famosos, no queremos que la iglesia, el remanente de Cristo, se haga famosa, ni el pastor Carlos Redimín tampoco. Queremos engrandecer a aquel que murió en la cruz del madero, a nuestro Señor Jesucristo, porque todo lo que hacemos aquí es para exaltar su santo nombre, ¿verdad? Y hoy tenemos una predicación muy importante que se llama ¿Dios promete vida eterna o vida temporal? Porque hoy en día la gente está muy confusa, ¿verdad? No entiende ni el concepto de Dios, tampoco no entiende el concepto de prometer, tampoco no entiende lo que es una vida. Vida cree que la gente es cuando uno respira y ya, ¿verdad? Y que deja de respirar, deja de vivir. Pero ¿qué tenemos? ¿Qué Dios nos promete? ¿Una vida temporal, una vida eterna? ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras? ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras? Queremos saber qué dicen las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es el mensaje de Dios? Y si usted no está viendo a través de las redes sociales, nosotros usamos la Reina Valera 1602, la purificada, no ediciones viejas de la 1602, la purificada, que va de la par con la King James de 1611, que se considera una de las mejores traducciones en el mundo, ¿verdad? Y ya que la 60, Reina Valera 60 y otra nueva versión internacional cuenta con muchos errores teológicos y gramaticales, ¿verdad? Entonces preferimos tener algo más puro para predicar esa palabra. Si usted ve algo en azul, porque quizás en su Biblia cambie, ¿verdad? Y dice el versículo principal, ¿verdad? Juan 17:3. En la mañana leímos Primera de Juan 2:25, que es casi igual, ¿va? Que Él nos promete vida eterna. Dice, y esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna. Ahí está la respuesta. ¿Qué es la vida eterna? Esta es la vida eterna. Jesús le está diciendo a las personas cuál es la vida eterna. Esa es la definición de la vida eterna en la Biblia. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Por qué el mismo Dios dice el único Dios verdadero? Porque obviamente el mundo está lleno de dioses falsos, ¿verdad? Que tienen al Buda, que tienen a Baal, que tienen etcétera, etcétera, ¿verdad? Que tienen los griegos tienen cantidad de dioses, los hindúes no se diga, ¿verdad? Al único Dios verdadero y a Jesucristo. ¿Por qué dice único Dios y menciona a dos personas? Porque Jesucristo proviene del Padre, a quien tú enviaste, ¿va? Jesucristo no vino aquí a la tierra por sí mismo, ¿va? El Padre lo envió, el Padre lo escogió, el Padre mandó que Él se encarnase y que tuviese, ¿va? Él mismo se pudo hacer eso, Él mismo se pudo separar, ¿va? El Dios y el Padre, muchas veces lo interpretan con muchas pinturas al Padre y al Hijo, pero realmente el Padre es espíritu. El Padre es espíritu. La Biblia dice que el Padre es espíritu en el Antiguo Testamento. Después se encarnó y se hizo hombre. Y después se ascendió al cielo y está sentado en el trono, la derecha del trono o en el trono.
Entonces es el mismo Dios, solamente que se puede separar, se puede dividir en tres áreas, pero es el mismo Dios, es el único Dios, el único Dios, el único Dios, al Dios verdadero. Desgraciadamente mucha gente no conoce al Dios verdadero, no conoce al Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, conocen otros dioses. Yo he hablado con cantidad de gente que dice, no, yo creo en Dios, que Dios es amor. ¿Quién te dijo eso? ¿En 1960 un hippie? No. Dios es un Dios justiciero. Sí, claro, nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros. Pero Dios no nos ama así por la nada, por nuestra bonita cara, o por nuestras acciones, porque somos pecadores. Él tiene que estar alejado del pecado porque es santo. No puede estar cerca del pecado. Entonces, ese Dios, ¿verdad?, nos dio una oportunidad para que fuéramos salvos. ¿Sabía eso? ¿No sabía que usted si lo meten a prisión y lo ponen ahí para la silla eléctrica, en el death row, como dicen en inglés, y alguien llega y dice, quiero agarrar tu silla, quiero agarrar tu lugar? Te está dando una segunda oportunidad. Second chance, una segunda oportunidad. ¿No quisieras tener tú una segunda oportunidad? Nuestro intelecto va así, mínimo como las personas. Quiero una segunda oportunidad en mi trabajo, quiero una segunda oportunidad en mi matrimonio, quiero una segunda oportunidad con mis hijos, pero ¿por qué no tienes tu mente más allá como Dios quiere que tú la tengas? Quiero una oportunidad más de vida. Quiero tener una vida eterna. Porque esta vida se pasa rápido. Me acuerdo cuando yo tenía 9, 10 años, veía el reloj que no se movía. Ahora ya de adulto veo que el reloj se mueve muy rápido. Cuando era niño decía, a ver, ¿cuándo cumplo los 13? ¿Cuándo cumplo los 18? Y ahora digo, a ver, ¿cuándo retrocedo? ¿Verdad? Porque entre más adulto eres, los días se pasan más rápido y tú te das cuenta que la vida se va en un 2x3. De repente te dicen niño, de repente ya te dicen joven, después te dicen señor y ya hasta volteas tú, ¿por qué me dice señor este? Después ya te dicen viejito. ¿Por qué? Porque la vida se va rápido y entonces nosotros tenemos que anhelar que hay una vida más una vida eterna, ¿verdad? Hoy aprenderemos a través de esta predicación de quiénes conocen a Dios, el único Dios verdadero, y conocer al enviado que es nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque desgraciadamente muchos no conocen al verdadero Dios. Les han platicado otro Dios, como dije al principio, un Dios todo chévere, de amor y paz. Dios te quiere así, Dios, y no importa que seas un borracho, no importa que seas un drogadicto, Dios te ama. Entonces, ¿para qué murió Cristo? Dios no te ama así. Te han engañado, te han presentado un Dios falso. Entonces dice la palabra de Dios, vida eterna o vida temporal, Juan 5:39, ¿verdad? Vamos a nuestra Biblia, Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras. Las escudriñas, estudias diligentemente la palabra de Dios, como dice en 2 Timoteo 2:15, en Hebreos 11:6, que dice que sin fe es imposible agradar a Dios y es premiador de aquellos que lo buscan diligentemente. Escudriñamos las escrituras. ¿Sabe que la palabra escudriñar en griego significa rascar? Rascar para encontrar algo. O sea, las promesas de Dios, la vida eterna no está nada más ahí a la deriva. Abres tu Biblia y abres tu Biblia y ves el Salmo 23 y dices, ya soy salvo. No está así de fácil. Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Por qué cree que en la Biblia dice en el Antiguo Testamento, David era conforme al corazón de Dios? Porque a David le cayó un día el 20 y se apegó a las escrituras. Después de hacer sus fechorías con Betsabé, etcétera, etcétera, que pecó,
que desobedeció al Señor, se dio cuenta que tenía que estar con Dios, tenía que estar dentro de lo que decía las Escrituras, dentro de lo que quería Dios, no lo que él quería como rey. Dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida temporal o vida eterna. En este libro tú puedes encontrar la vida eterna. Por eso es un libro de vida, es un libro sagrado. Dice Levítico 17:11 que la vida de la carne está en la sangre. Entonces, por eso se considera la Biblia un libro sagrado, porque tiene vida. Tiene vida. Este libro no pasa de moda. No solamente son historias del Antiguo Testamento. No, es presente, pasado y futuro, porque es un libro eterno. Es lo único que nos podemos llevar, la palabra de Dios que es eterna. ¿Verdad? Estudiamos diligentemente, estudiamos la Biblia. Seguimos adelante, Juan 5:40. Y le dice a los fariseos, ¿va? Vida eterna y no vida temporal. Le dijo a los religiosos. ¿Qué le hace pensar a mucha gente que sabe más que un fariseo? Yo me pregunto. O sea, mucha gente dice, no, ellos no saben. Pues se saben la Torah de memoria, coma por coma, capítulo por capítulo, pero son religiosos. Dice, y no queréis venir a mí, le dijo a ellos, a los religiosos, y no queréis venir a mí. No, yo estoy bien, yo doy mis ofrendas, yo me congrego los domingos, yo vengo el miércoles, yo estamos bien. Yo oro con él, unos dicen hasta barbaridad y media, yo platico todas las noches con él. Cuando Moisés se tenía que subir a un monte a hablar con él y únicamente habló 40 veces durante 40 años. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Mucha gente no quiere venir a Cristo, no quiere venir a la cruz. Muchos le dicen, esta es la segunda oportunidad. That's your second chance. No quiero ir a la cruz. No quiero. Así estoy bien. Tengo dinero en mi cuenta del banco. Tengo mi retiro. Tengo seguro de vida. Pero quiero que tú sepas que no tienes seguro eterno. El único que te puede dar seguridad eterna se llama Dios. Y no quieres venir a mí para que tengáis vida. Dice Romanos 3:12. Y todos se apartaron a una, ¿verdad? Como dicen los colombianos. ¿Y se hicieron qué? Inútiles. ¿Sabías que Dios, si tú no estás con Dios, Dios te considera un inútil? ¿Sabías eso? Porque no le sirves a Dios. No hay quien haga lo bueno. No hay ni uno, no hay aún uno. ¿verdad? Todos somos pecadores. No podemos ser salvos por nuestras propias obras. No podemos alcanzar el cielo con nuestros propios méritos. La única forma de llegar al cielo, de estar con nuestro Señor Dios por una eternidad, es aceptar lo que Él hizo en la cruz. Pero de todo corazón. Lo vamos a ver más adelante. Vida eterna o vida temporal. Decir fe más obras. O decir salvo y cuidar mi salvación. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está Cristo? Estás creando un falso evangelio. Porque el evangelio no dice eso. El evangelio en Efesios 1:13 dice, mas tú creyeses a la verdad del evangelio, fuiste sellado por el Espíritu Santo desde que creíste. ¿Verdad? Porque hoy mucha gente dice, no, Dios hizo su parte, murió en la cruz y yo tengo que hacer la mía. Yo tengo que cuidar mi salvación. Tú no tienes que cuidar tu salvación. La Biblia te manda que tú prediques el evangelio para que otros sean salvos. Eso es lo que manda la Biblia. Dice que la santificación la hace el Espíritu Santo, no la haces tú. ¿Por qué? Porque la gente está ignorante en las cosas de Dios porque no escudriña, no estudia la palabra de Dios. No escudriña. Entonces, las personas crean su propio Dios, su propio evangelio, su propia eternidad. Pero ahí sí les va a fallar, ¿verdad? Vida eterna, no vida temporal. Decir que la salvación más obras
Entonces, ¿dónde queda la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo? ¿Dónde queda? Dice la Biblia, si tú lees la Biblia desde el principio, todo te enseña a la cruz. Desde Génesis 3:15, que dice que la mujer va a herir a la serpiente y esta la va a hacer herir en el calcañar. Luego Moisés, después Abraham. Todo apunta a la cruz y todo apunta al plan redentor de nuestro Señor Jesucristo, que Dios va a consumir y hacer la salvación sin ti. Y lo vamos a ver más adelante. La salvación, nosotros y si alguien quiere, dice, no, yo quiero ser salvo, yo quiero ser salvo. Y yo creo lo que Jesús hizo en la cruz. Pero si esta persona no es honesta, no es de todo corazón, falta que Dios quiera. Tú tienes un libre albedrío, pero Dios también tiene su albedrío, a quién escoge y a quién no, porque te conoce. Entonces, vida eterna y no vida temporal, por eso nosotros debemos alimentarnos sanamente como iglesia, con las doctrinas de la iglesia para poder crecer y madurar y enseñar a otros para que estos puedan encontrar el camino correcto. Como dice Juan 14:6, Él es la verdad, la vida y Él es el camino. Que el camino, ¿qué quiere decir en griego y en hebreo? Conocimiento. No es una senda, una carretera. No, camino quiere decir conocimiento. Por eso dice al principio, esta es la vida eterna, que me conozcas. Ese es el camino, que me conozcas. Dice Juan 10:23, Jesús andaba en el templo, en el pórtico de Salomón, ¿verdad? El pórtico de Salomón era en el segundo patio, alrededor de la gran plataforma que se encuentra allá en Jerusalén. ¿Verdad? Es una foto de lo que es el pórtico de Salomón, como donde los vendedores se ponían, donde las personas se ponían a hablar de la Biblia, donde las personas cantaban salmos. La mayoría de personas que estaban dentro del pórtico de Salomón, del primer patio se le llama, porque hay dos patios en el templo, pues era gente que quería buscar de Dios o era gente religiosa, una de dos. Ahí no había nadie que no buscara a Dios, ¿va? Porque para entrar al primer patio te tenías que purificar. Y dice Juan 10:24, ¿va? Él estaba en el pórtico de Salomón, ¿va? Vida eterna, no vida temporal, dice, y rodeándolo los judíos le dijeron, ¿hasta cuánto traes suspensa nuestra alma? ¿Hasta cuándo nos vas a decir? ¿Hasta cuándo nos vas a contar? Si tú eres el Cristo, dínoslos abiertamente, porque los religiosos querían saber si Él era el Cristo por los milagros que Él hacía. Y no solo por los milagros que Él hacía, por el año que ellos vivían. Muchos no saben esto, pero en los años de jubileo, ¿verdad? Si tú lees el libro de los jubileos de los judíos, el año que llegó Jesús era el año que iba a venir el Mesías. Por eso mucha gente salió al desierto a buscar a Juan el Bautista, a bautizarse, porque sabían que venía el Mesías. Sabían a través de las Escrituras que el Mesías venía, ¿verdad? Porque la Biblia lo proclamaba. Las profecías anteriores, la escatología dice que él iba a venir 7 años antes, ¿verdad? En el año 483, cuando empezaron los muros. Ellos sabían que iba a venir un redentor. Por eso le preguntaron a Juan el Bautista, ¿tú eres el Cristo? Porque esperaban al Cristo, ese año esperaban al Cristo y ya estaban hartos de la opresión romana. Pero estaban más hartos de la represión romana que esperar su Salvador. A ellos les importaba más que estar fuera del yugo de los romanos que estar con su Redentor. Por eso dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos le rechazaron, ¿verdad? Dinos si eres tú el Cristo o no. Y respondiéndoles Jesús, os dije, vosotros no creéis. Vosotros no creéis. Las obras que yo hago, no creen, ¿verdad? Porque una ocasión le dijeron, los milagros que tú haces, los haces a través de Belcebú. ¿Ustedes no creen lo que yo hago?
¿Por qué? Porque el Mesías prometido tenía que hacer señales porque los judíos piden señales. 1 Corintios 1:22. Y para revelarse que él era el Mesías. Primero hizo su ministerio, después hizo su ministerio público. Cuando Juan muere, cuando es decapitado, él empieza su ministerio público, si usted no lo sabe. Entonces, dice, las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, porque no las hago yo mismo, estas dan testimonio de mí. Igual, si tú eres un hijo de Dios, un cristiano que está sellado, que tienes vida eterna, las obras que tú haces dan testimonio de ti, pero tú no las haces, las hace Dios. ¿No creéis lo que yo hago? Juan 10:26, mas vosotros no creéis. ¿Por qué? ¿Por qué no creen? ¿Por qué no creían los fariseos? ¿Por qué no creían los religiosos? ¿Por qué no creían aquellos hombres que se dedicaban a leer la Torah día y noche? Porque no son mis ovejas. Le está diciendo el mismo Jesús que no son sus ovejas y son judíos. Son judíos. Mas nosotros no crees porque no son mis ovejas. ¿Por qué? Porque esos religiosos ya habían adulterado, ya habían cambiado, ya habían tomado la palabra de Dios a su conveniencia. Dice, no son mis ovejas, como os he dicho, no son mis ovejas. Porque Jesús es el único que puede escudriñar quién es oveja y quién no. Porque Jesús puede escudriñar quién cree y quién no. Dice Gálatas 6:7, apréndetela, dice, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado, ¿verdad? Nosotros podemos decir, sí, yo creo, pero Él sabe si tú creíste de todo corazón o no. ¿Va? Entonces Jesús se enfrentó con esos fariseos, ¿va? Dice, díganos ya que si eres el Mesías o no. Dice, ustedes no creen lo que yo hago, ustedes no son mis ovejas. ¿Qué le está diciendo a esos fariseos? Lo está mandando al mismísimo infierno, Jesús, si usted no lo sabe. Entonces, Jesús vino a traer paz o espada. Y dice la Biblia, Juan 10:23, mis ovejas oyen mi voz. Por eso mucha gente lee la Biblia y no entiende. Por eso muchos escuchan una predicación y no entienden. ¿Y qué dice el mismo Dios o el mismo Jesucristo? Y yo las conozco. Mucha gente dice, no, dice, tú le puedes preguntar en la calle, dice, ¿tú conoces a Dios? ¿Tú sabes de Dios? Sí, yo conozco a Dios, yo conozco a Jesucristo. Me acuerdo cuando íbamos a evangelizar ahí al derby de Kentucky, había un americano que les gustaba decir eso, ¿eh? Y yo le decía a las personas que me decían, sí, yo sé de Dios, yo sé de Jesucristo, yo las conozco. Y yo le decía, la pregunta no es esa, la pregunta es si Él te conoce a ti. Porque Él conoce sus ovejas, Él te conoce a ti. O tú nada más conoces a Dios. Porque no puedes tener tú una relación, una comunión, tú solo. El Padre te tiene que conocer al Hijo y el Hijo tiene que conocer al Padre. Si no, no hay una relación. Dice, yo las conozco y ellas me siguen, me obedecen, me escuchan lo que yo les digo, ¿verdad? Hay un tipo de ovejas allá en Palestina que se llama de cola gorda. Esas ovejas escuchan únicamente a la voz de su pastor, si usted no lo sabe. Usted puede rentar un pastor asalariado o poner otra persona, o tu primo, tú le dices a tu primo, tengo una cita con el doctor, ve mis ovejas. Las ovejas no van a obedecerle, porque escuchan solamente a la voz del pastor. Esas ovejas, los animales escuchan la voz de solo su pastor. Las ovejas escuchan lo que Dios quiere. Las ovejas son reconocidas por Dios. ¿Ah? Dice la Biblia que Él nos conoce por nuestro mismo nombre. Y hacen la voluntad de Dios. Hacen la voluntad de Dios. Aquí no hay ninguna oveja que no hace su propia voluntad. Hacen la voluntad de Dios. ¿Va? Hacen la voluntad de Dios.
¿Cuál es la voluntad de Dios? Una de las voluntades de Dios es que nosotros estemos apartados de la fornicación, dad gracias, ¿verdad? Dice la Biblia, pero también dice la voluntad de Dios es que nadie se pierda. Entonces, ¿cómo nadie se pierde? Entonces tenemos que proclamar el evangelio a otros. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, muerte. Mas el regalo o el don de Dios es ¿qué? Vida temporal. Como ven, la Biblia no habla de una vida temporal. Entonces, cuando Dios nos salva, no sé por qué muchos dicen que se pierde una vida eterna. ¿Cómo tú vas a perder una vida eterna cuando ya en la eternidad no existe el tiempo? Vida eterna en Jesucristo, el Señor nuestro. ¿Verdad? Él vino, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Y quién pagó nuestra paga? Jesús en la cruz. Por eso es imposible que usted y yo nos salvemos por hacer obras o por portarnos bien o por cruzar una viejita en la calle, ¿no? La única forma de ser salvos es aceptar la obra que Jesús hizo en la cruz, para que Él pague nuestra deuda, pague mi fianza, pague mi eternidad con su propia sangre, con su propia vida. ¿Verdad? Porque yo quiero que usted y todos sus seres queridos vayan al cielo. Porque imagínense, si aquí yo he conocido personas que tienen 89, 90 años. Mi suegra no tenía ni 83 años y ya me quiero morir. Imagínate si te llegas a ir al infierno, aunque te quieras morir, no te puedes morir. Ahí va a estar una eternidad en un tormento. Imagínense las personas que vivieron miles de años en la antigüedad. ¿A poco Matusalén dijo, ya no quiero celebrar mi cumpleaños 923? No, porque tenían ganas de vivir. ¿Ah? Muchas veces muchas personas no quieren vivir porque se amargan durante el proceso de la vida. Por eso es muy importante que tú mantengas el gozo de Dios, el gozo de tu salvación, para que no caigas en amargura o no broten en ti raíces de amargura. Dice Romanos 5:21, vida eterna o vida temporal, para de que la manera que el pecado reine para muerte, también la gracia reine para justicia, para la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. La muerte reinó hasta que murió nuestro Jesucristo en el madero. ¿Sabía eso? Dice la profecía de Génesis 3:15, la simiente de la mujer te va a herir en el calcañar. Y Satanás se quedó, ¿cómo que la simiente de la mujer si la mujer no tiene espermatozoides? ¿Cómo la simiente? La mujer no tiene semilla para reproducir. Pero no sabía que Dios iba a encarnar en una virgen. Dios no sabía el milagro que iba a producir. Y dice, y te va a herir en el calcañar, porque pues tú la vas a herir en el calcañar, pero pues te va a costar más, porque las llaves del infierno, de la vida y de la muerte te las va a arrebatar. Porque la gracia reine. Somos salvos por gracia. ¿Qué es gracia? Algo que tú no te mereces, ni usted ni yo. Eso significa gracia. Gracia teológicamente significa algo que mereces o algo que no mereces. ¿Usted cree que se merece ir al cielo? No, nadie se merece ir al cielo. Ya vimos en Romanos que no hay ni uno bueno. Dice la Biblia que todos somos pecadores. Si yo no fuera un pecador, no necesitaría a un gran Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice 1 Timoteo 1:16, mas esto fui recibido en misericordia. ¿Por qué? Porque la salvación es por gracia y fe. Y al tener Dios gracia, tuvo misericordia por nosotros. Y esto fui recibido en misericordia para que Jesucristo morare en clemencia para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque cuando tú eres un hijo de Dios y tú reflejas la gloria de Dios y tú, otros van a querer cambiar su vida, otros van a querer cambiarla
en un sentido radical, no en un sentido religioso, ¿va? Porque hay millones de religiosos, de personas que no fuman, no toman, no se salen del convento, andan con su Biblia cargando, se persignan. Eso no quiere decir que tú seas una nueva criatura. Una nueva criatura es que Dios te haya transformado, el mismo Dios te haya tocado, el mismo Dios te haya dado algo que hacer para su reino, un propósito en tu vida, ¿verdad? ¿Qué conducta tú tienes para los otros? ¿Tú reflejas la luz o reflejas las tinieblas? Es simple, ¿ah? Es simple. Porque a un hijo de Dios se le debe notar. Es como un soldado que va al restaurante y pide descuento militar. Ya ni le piden su credencial porque tiene cara de sargento mal pagado y corte militar. Ya tiene la facha de militar. Entonces el cristiano debería tener la facha de cristiano también. Dice Juan 4:14, dice, mas que el que bebiere del agua que yo te daré, por siempre no tendrá sed jamás. Mas el agua que yo te daré será para fuente de agua para que salte para vida. ¿Qué? ¿A quién le dice eso? A la samaritana. ¿Sabía que Jesús fue el primer rabino que habló con samaritanos? Porque los samaritanos ni siquiera les hablaban los judíos. Si tú eras judío y veías un samaritano, te cruzaba la calle para no toparlo de frente. Tanto así los odiaban a ellos porque según ellos habían contaminado la raza y se habían metido con otros pueblos. Y llegó esta mujer samaritana a Jesús y la samaritana sabía que él era un rabino porque él traía ropa de rabino o de doctor de la ley. Y le dijo, dame agua. Y ella dijo, ¿qué? Ahora, ¿por qué me hablas? Si ningún judío me ha hablado en toda mi vida, y tú que eres rabino me hablas y me dices que te dé agua, y dices que tú me vas a dar agua, si ni siquiera traes un cantarito. Dice, pero este agua que yo te voy a dar es que para que saltes a vida eterna, a vida eterna. La mujer samaritana dijo, pues, entonces, ¿qué hacemos? Porque mis padres, mis abuelos, mi familia, dice que nosotros adoremos en este monte santo, en el Sinaí. Porque ahí se apareció Moisés con las tablas. Y ustedes adoran en Jerusalén. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Ya? Habrá un día que Dios tomará solamente a aquellos que lo adoran en espíritu y en verdad. En donde quiera que tú estés. Gálatas 6:8, porque el que siembra para su carne segará, ¿qué? Corrupción. Gálatas 6:8 nos dice que el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Más que el que siembra para el espíritu segará, ¿qué? Vida eterna, no vida temporal. Sembramos vida eterna, estudiamos la palabra de Dios, leemos la palabra de Dios, la meditamos, la memorizamos, porque eso es lo único que nos podemos llevar. Eso es el único tesoro que nos puede hacer vivir en paz, bien y hacer mejor las cosas, ya que la Biblia dice que los caminos del hombre son de muerte y de perdición, pero el camino de Dios es vida eterna. Gálatas 6:7, va, primero vimos el 8, va, porque el contexto del 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Sabía, mucha gente se dice ser cristiano, pero no tienen que ni siquiera burlar a Dios, no pueden burlar ni a sus propios familiares cercanos. ¿Por qué? Porque un niño sabe si tú eres cristiano o no, porque vive contigo. O la gente que vive contigo sabe que tú si eres cristiano o no, porque vive dentro de tu hogar, te conoce. Sabe que nada más te transforman los domingos o los días de servicio y después ya eres el demonio de Tasmania los otros días. Dice, porque el hombre lo que sembrase también eso
cegará. Esa es una ley universal, no solamente para el creyente o no creyente. Si tú haces mal, tarde o temprano te va a ir mal. El pecado te va a alcanzar. Tú siembras, pero no solamente se trata de sembrar amor, ayudar. No, también tienes que sembrar en la palabra, aprender la palabra, porque esa es la que te puede llevar a otro lugar, otro nivel espiritual. 1 Juan 2:17 dice, y el mundo se pasa, ¿no? Ya cuando despertamos, ya estamos creciendo, ya estamos madurando. La vida se pasa muy rápido. Y su concupiscencia, el mundo se pasa y su concupiscencia, más que el que hace la voluntad de Dios permanece para, no temporalmente, para siempre, ¿va? Segunda Juan 2:25, la que leímos esta mañana, y esta es la promesa, el cual nos prometió vida eterna. Dice en Números, en Números nos dice la palabra de Dios que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todas sus promesas que Dios hace se cumplen. Todo lo que Él dice se hace. Él es fiel y Él siempre será fiel. Entonces esa es una de sus promesas. ¿No está? Primera de Juan, ahí está mal. Primera de Juan 2:25. Primera de Juan 2:25. Sí, va, la leemos esta mañana. Gracias, hermano. Primera de Juan. Porque si tú tienes vida eterna, Él va a perfeccionar tu obra, dice Filipenses 1:6. El que comienza esa obra, estando persuadido de esto, que el que comienza la buena obra en vosotros la va a perfeccionar. ¿Quién hace la santificación? El Espíritu Santo. Nosotros no tenemos vela en el entierro. Dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Ya vimos el versículo principal, el único Dios verdadero y a Jesucristo al cual tú enviaste. Entonces ya entendemos qué es la vida eterna. La vida eterna es que conocer a Dios. Hay miles de personas, millones de personas que nacen y mueren y no conocen a Dios. ¿Sabía eso? Les enseñaron otro Dios. Les presentaron otro Dios falso. Y no solamente se trata de creer en Dios para ser salvo, tienes que Él te reciba y tú recibirlo. ¿Por qué? Porque las cosas no funcionan nada más así. Dice en Santiago o Jacobo, ¿verdad? Que hasta los demonios creen y tiemblan. El creer en Dios no te salva. Tienes que creer lo que Él hizo en la cruz para que tú fueses salvo. Que Él se puso en tu lugar y Él pagó la ira de tus pecados con su propia vida, con su propia sangre. Eso es lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Toda la ira de Dios se derramó en nuestro Señor Jesucristo por 3 horas. La tierra se oscureció y toda la ira de Dios cayó sobre nuestro Señor Jesucristo. Todos los pecados del mundo, presentes, pasados y futuros, toda la ira de Dios cayó sobre Él para que nosotros fuésemos salvos. ¿Verdad? Vida eterna o vida temporal, 1 Juan 5:10 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree en Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído el testimonio que Dios ha testificado a su Hijo. ¿Ah? ¿Cómo podemos testificarlo nosotros como iglesia? Predicando. 1 Juan 5:11, y este es el testimonio que Dios ha dado, vida eterna. ¿Y dónde está esa vida eterna? Dice la Biblia. ¿En dónde se encuentra? En la vida de su Hijo. ¿Se fija? No hay vida eterna sin el Hijo. Dice 1 Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida, y al que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Ah? Así de fácil. 1 Juan 5:13, yo he escrito estas cosas a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis, para que ustedes sepan como iglesia que tienen ¿qué? Vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo.
Pues salvos, siempre salvos somos. Eso no es una cuestión bautista, no es una cuestión de las denominaciones. Aquel que es salvo, porque la salvación la produce Dios, ¿verdad? De otra manera, no pudiéramos nosotros ser salvos. El problema es que la persona sea salva. Porque muchos dicen, no, si tú predicas eso, la gente dice que ya es salva y fuma y toma. Bueno, pues dice la Biblia que va a haber consecuencias por tu salvación, vas a tener un cambio radical. No solamente es enchilame otra enchilada. Va a haber una respuesta, porque el Espíritu de Dios va a estar dentro de ti. Dice 1 Pedro 1:5, dice que sois guardados con el poder de Dios. ¿Por qué? Por la fe. Para salvación que está aparejada, algunas Biblias pusieron para alcanzar. Nosotros no tenemos que alcanzar la salvación. Nosotros no tenemos que alcanzar nada. Nosotros ya la salvación nuestra está aparejada para ser revelada en un postrero tiempo, postrimero tiempo pusieron en la Biblia. Nosotros ya somos guardados con el poder de Dios y nuestra salvación ya está aparejada. Nuestra morada celestial ya está en los cielos. Incluso la Biblia Valera puso moradas, ni siquiera dice morada, dice nuestra mansión. Ya está en los cielos, ¿va? Entonces, la salvación ya está hecha porque Dios redime el alma. No redime el cuerpo, no redime el cuerpo, redime el alma. Cuando Dios redime el cuerpo, circuncisa el cuerpo. Mucha gente no entiende esa explicación teológica. Tenemos una clase de la circuncisión espiritual. Por ejemplo, si vemos en Juan capítulo 3, ¿verdad? Primera de Juan capítulo 3, versículo 8, dice, el que hace... No, 9, perdón. Dice, cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado. Pues dice, cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente mora en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, cuando Dios se mete y te da un nuevo nacimiento espiritual, te salvó tu área espiritual y tu alma, ¿va? Juan no está hablando de todo tu cuerpo. Juan no está hablando de todo tu ser. Juan está hablando de la nueva criatura que vive dentro de ti. ¿Se fija? Porque ya hubo una circuncisión espiritual. Ya tu alma es salva, el Espíritu la va a llevar con Dios y un día Dios te va a dar un cuerpo glorioso. Claro, el que es salvo, el que es redimido, el que tiene el Espíritu Santo, no practica el pecado, lo dice más adelante. El pecado no se enseñorea en él. Pero todos los cristianos pecan de una manera u otra, ¿no? Pensamos mal, hacemos algo mal, nos equivocamos. No por eso no somos nacidos de Dios. Por eso Juan está hablando del nuevo hombre dentro de nuestro interior, de la regeneración se le llama teológicamente. 1 Pedro 1:9 dice, recibiendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de vuestra fe? Que nosotros creímos al Evangelio, la salvación de vuestras almas. ¿Ah? ¿Qué es la salvación? ¿Cuál es el fin de nuestra fe? ¿Qué es? En algunas versiones quitaron el qué es. ¿Cuál es nuestra fin de nuestra fe? La salvación. Dice 2 Pedro 3:17, así que vosotros, amados, sabiendo de antemano estas cosas, guardaos por el error de los abominables, que no seas juntamente extraviados y caigas en tu propia firmeza. ¿Ah? No está hablando de perder tu salvación, habla de tu santidad, de tu devoción, de estar con Dios. No, y más adelante va en el versículo, ya más adelante abajo de la Biblia, en ese mismo párrafo, dice que no seas como los del mundo, como el puerco que regresa al cieno, o el perro que se come a su vómito. ¿Por qué el perro se come a su vómito y el puerco regresa al lodo cuando lo bañas? Porque no ha cambiado su naturaleza. No ha sido una nueva criatura. Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, como en mi presencia solamente, más mucho más ahora en mi ausencia, dice, obrad vuestra propia salvación con temor y temblor. En algunas Biblias pusieron ocupar de tu salvación, por eso muchos dicen, tienes que cuidar tu salvación, pero no, está mal traducido tu Biblia.
O dice, muchos tienen que cuidar tu salvación, porque en otras Biblias pusieron cuidar, como la Nueva Versión Internacional. Dice, obrad vuestra propia salvación. Ya somos salvos, entonces Dios quiere que nosotros obremos el propósito de Él. Dice 1 Corintios 10:12, dice, el que piense que esté firme, mire que no caiga. ¿Caiga de qué? De su salvación, no, caiga en el error, caiga en el engaño, caiga en el pecado, caiga en desobediencia. Nos dice el contexto. 1 Corintios 1:6 dice, ahora seremos atribulados por nuestra consolación y salvación, la cual eficazmente en el sufrir de las mismas aflicciones que nosotros, también padecemos, o si somos consolados por vuestra consolación y la salvación. En muchas Biblias quitaron la última sentencia, si no lo saben, que nos da esa seguridad de salvación. ¿Va? Pues es tiempo, dice en Romanos, capítulo 13, que nosotros despertemos del sueño espiritual y nosotros entendamos el concepto de qué es vida eterna y qué es vida temporal y qué importante es que nuestros seres queridos y las personas que nosotros amamos también tengan esa vida eterna. ¿Va? ¿No le gustaría encontrarse a sus familiares, a las personas que usted amó aquí en la tierra en una eternidad? ¿Qué tal si usted amaba a alguien mucho y son separados por el infierno y el cielo? Entonces ya jamás lo ve. Le aseguro que lo va a extrañar. Dice Revelación 3:5, usan mucho este versículo para decir que la salvación se pierde. Dice, el que venciere, este será vestido de vestiduras blancas y no borraré jamás su nombre del libro de la vida. Y mucha gente dice, bueno, pues si te pueden borrar es porque te pueden quitar tu salvación. No. Se refiere a otra cosa. En primera existen 7 libros. Dios tiene 7 libros. Uno es la Biblia, otro es el libro de la Biblia. Y los redimidos están escritos en el libro de la vida del Cordero, que es otro libro, si usted no lo sabe. Tenemos un estudio que hablamos de los 7 libros de Dios. Usted lo puede buscar en YouTube. Dice en Romanos 8:37 que la iglesia ya es más que vencedor. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Lo que dice para la iglesia o lo que dice Apocalipsis para las iglesias de la tribulación? Dice 8:37, nosotros somos más que vencedores. Porque yo no vencí. Yo no puedo vencer solo. El que venció por mí fue Cristo. Él venció por mí. Yo no soy justo. El justo de justos venció por mí. ¿Se fija? No es por mis méritos, sino es por los méritos de mi Señor. Yo me puedo ir al cielo. Pero un día en la tribulación, en la angustia de Jacobo, Dios va a volver a tratar con su pueblo de Israel. Dice Romanos capítulo 11, Dios va a volver a lidiar con ellos. Los sacrificios se van a reanudar, el anticristo se va a aparecer como Dios, ellos van a tener que huir, ellos van a tener que morir y Dios los va a tener que resucitar. Porque Él prometió salvar a toda la nación, a todo su pueblo. Dice Mateo 10:34, dice, no penséis que he venido a meter paz a la tierra. No está hablando de la tribulación, ¿ya? Sino he venido a meter, ¿qué? Espada. Un día Dios va a venir como espada. Ya no va a venir como ese corderito, como el cordero de Dios, que lo sacrificaron en una cruz, lo escupieron, se burlaron de él. Imagínense, por 3 horas lo humillaron, se burlaron, y él desnudo en la cruz del madero, y su madre enfrente de él. Ya no va a venir como ese corderito, va a venir como el león de Judá, y con una espada en su boca para destruir a todos sus enemigos. Mateo 10:35, porque no he venido a poner en el hombre en disensión, al hombre contra su padre y su hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. No va a venir eso, pero cuando el Espíritu Santo salga de aquí, eso es lo que va a pasar. Dice 10:36, y los enemigos del hombre serán los de su propia. Cuando el Espíritu Santo se salga de aquí, cuando la iglesia sea raptada, le digo, al otro día las personas se van a empezar a matar entre sí solas dentro de los hogares, porque ya no hay Dios. Ya no hay Dios, van a ver quién se roba a quién dejó qué,
el vecino se lo llevó el rato, yo voy por su carro. Dice, el que hallare su vida en ese tiempo, la perderá, y el que perdiera su vida a causa mía, la hallará. Esa es la única forma de salvarse. No queremos llegar ahí, ¿va? No queremos ser salvos en la tribulación, queremos irnos en el primer viaje, en el primer tren, en el rapto, ¿va? Entonces, como dice Juan 10:10, ¿va? El ladrón vino a matar, a robar y destruir, pero yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Vida en abundancia, es lo que nos falta, vida en abundancia. Y únicamente esa vida te la puede dar la sangre de Cristo, ¿va? Dice Juan 3:36, el que cree tiene la vida eterna, el que cree en el Hijo, ¿va? Mas el que no cree en el Hijo no tiene la vida, y la ira de Dios está sobre. Y la ira de Dios está sobre. Entonces, ¿Dios te odia con odio jarocho? No. Claro que sí. Dice 1 Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Échale mano. ¿Qué más yo le puedo pedir al Señor? ¿Qué más le puedo pedir yo al Señor? Que el doctor me diga, tienes una enfermedad mortal, que te vas a morir dentro de una semana. No me importa, porque Dios ya venció lo principal, ya venció la muerte por mí. Eso es lo más grandioso. Yo soy más que vencedor. Y el día que yo parte de aquí, yo voy a decir, ¿dónde estás, aguijón? ¿Dónde estás muerto tu aguijón? No te veo. No te veo. El único que puede arruinar tu funeral se llama Jesucristo. ¿Por qué? Porque fuimos llamados a la vida eterna. No fuimos llamados para ser solamente cristianos o hijos de Dios o irnos al cielo. Nos han llamado para vida eterna. Y hacemos esa buena profesión delante de muchos testigos. Tenemos esa seguridad de nuestra salvación. Porque Dios nos manda que nosotros peleemos la batalla de la fe. ¿Y qué es la fe? Lo que nosotros oímos. ¿Verdad? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice que la fe viene únicamente por eso, no por nada más. Ya vamos de bajada a 2 Corintios 4:17, por nuestra leve tribulación, no es que sino un momento, obra para nosotros un peso de gloria inmesurablemente grande. Inmesurablemente quiere decir grandiosamente grande y eterna. Eterno, ¿va? Es lo que obra, una eternidad. Pues ese es un versículo de la seguridad eterna. Efesios 2:8 nos dice, por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Por la fe. Por la fe. Y esto no de vosotros. Ni la fe es tuya, ni la gracia es tuya. ¿Quién produce la salvación? Dios. Porque es un regalo de Dios, lo explica la Biblia. Pero fíjense muy bien, dice, por gracia. O sea, ¿quién es el que tiene que intervenir primero? Dios. Porque Dios tiene que tener ese albedrío de elegirte, de escogerte. A este voy a salvar. Y después dice que vas a escuchar el evangelio. Y después dice que lo vas a creer. ¿Se fija? Porque Él es soberano. Su gracia tiene que estar sobre la fe. Dice en Romanos 12 que Él les da una medida de fe para que nosotros seamos salvos. A todos. Los que creyeron Él. Pero la Biblia también nos dice que Él no rechazará un corazón contrito y humillado. ¿Qué es un corazón contrito y humillado? Primero, ¿qué es corazón en la Biblia? El corazón es tu alma y tu mente. Entonces, si en tu mente te entra lo que Jesús hizo en la cruz y no hay manera que nadie lo saque de ahí o lo borre o lo cambie o lo tache, que te llene tu mente, Dios te elige y te salva, porque Él es fiel a sus promesas. Por gracia sois salvos, y esto no de vosotros. Ni la fe nos pertenece. Así no diga, mi fe.
no su fe, dice Hebreos 12, que la fe, el autor y consumador es Jesús, no usted. La fe le pertenece a Dios también. Tú puedes crecer en la fe, es diferente. Ya siendo un hijo de Él, puedes crecer en la fe. ¿Cómo? Oyendo su palabra. ¿Verdad? Y dice la joya de la Escritura, Efesios 1:3, en el cual esperáis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual desde que creísteis de todo corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo es la garantía, dice en el 14, que son las arras del Espíritu, es la garantía, es como una sortija que te dan para las bodas del Cordero, ¿ah? Entonces, que no te agarren en curva. Siempre, cuando tú hables con alguien, cuando tú evangelices a alguien, tú háblale de vida eterna, porque la Biblia no marca vida temporal o nada por el estilo. Dice 2 Corintios 4:4, el cual es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio glorioso de Cristo. Muchos están cegados, por eso uno puede predicar el evangelio y están cegados para que no les resplandezca la luz. ¿Por qué el evangelio glorioso? Porque esa es la única forma que vas a ver la gloria de Dios, el cual es la imagen de Dios. Ese versículo nos dice que el mismo Cristo es Dios, ¿va? Bueno, pero las buenas nuevas de salvación, 1 Corintios 15 del 1 al 4, nuestro evangelio para la iglesia se encuentra en 1 Corintios 15 del 1 al 4, que nos dice la buena noticia, ¿verdad? Ya vimos la mala noticia, que nosotros no podemos ser salvos por nuestros propios méritos, por nuestras propias obras o cualquier cosa que nosotros hagamos. La única forma de ser libres de la ira de Dios es creyendo lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Dice que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y las Escrituras nos dice que tenemos que tener fe en su preciosa sangre en Romanos 3:25, porque Él se puso en nuestro lugar para pagar nuestra deuda y nuestra fianza. Y yo te aseguro, querido hermano en Cristo, que si tú crees de todo corazón, habrá un poder sobrenatural dentro de ti, que Dios no solo te hará una nueva criatura, te dará toda su herencia completa en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia gloriosa de Cristo dice, amén. Que Dios los bendiga.